Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Porque toda aquella disciplina que utilice el método científico es una ciencia y la psicología utiliza el método científico para encontrar respuestas. La psicología empezó a ser reconocida como disciplina científica a finales del siglo XIX. Las características más destacables de la psicología como ciencia son precisión, objetividad, empirismo, determinismo y aperturismo. Es una corriente filosófica y psicológica que considera la estructura de la mente como el estudio propio de la psicología. Trata de analizar la suma total de la experiencia de los seres humanos desde el nacimiento hasta la vida adulta. El funcionalismo es caracterizado por el utilitarismo otorgado a las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades. Surgió en Inglaterra en el año de 1930. Gestalt es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de la percepción humana. Gestalt es una palabra que proviene del alemán y se puede traducir como forma o contorno. Su método de estudio es experimentalismo y observación. Corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que se estudia y que explica el mismo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Reforzar el interés académico, castigar el mal comportamiento, expulsar de clases, el sonido del timbre. El psicoanálisis es una teoría esencial para comprender el funcionamiento adulto. Para Freud, padre del psicoanálisis, los primeros conflictos determinan en parte el funcionamiento adulto. Es el estudio de la persona como un todo y parte de la idea de que los seres humanos somos innatamente buenos. Surgió en el siglo XX y se desarrolló fundamentalmente en las décadas de los años 50 y 60. Los objetivos principales de la psicología son describir, explicar, predecir y modificar el comportamiento humano. Se aplica en muchos campos del quehacer humano, siendo los más importantes los siguientes: la salud, los deportes, la educación, la sociedad, el trabajo, la justicia, la economía y la comunicación social. La biopsicología es el estudio científico de la biología del comportamiento. Algunos se refieren a este campo como biología del comportamiento o neurociencia del comportamiento. Es el sistema que lleva a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Asimismo, es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por los que dirigimos nuestros movimientos. El sistema nervioso central se divide en dos partes, en el encéfalo y en la médula espinal. En el encéfalo encontramos el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Son las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central.
es decir, que están fuera del encéfalo y de la médula espinal. Nuestro cerebro está construido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio derecho. El hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha de nuestro cuerpo. El hemisferio cerebral derecho tiene las habilidades especiales y visuales, como por ejemplo, la facultad de imaginar en el interior figuras y formas, la creatividad, las emociones, la capacidad de síntesis y el talento artístico, mientras que el hemisferio cerebral izquierdo, el lenguaje, la escritura, el pensamiento analítico y la lógica. Son aquellas etapas mentales que permiten a la persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno. Se refieren a la manifestación conductual y permiten la adaptación del comportamiento a las situaciones y exigencias del ambiente en el que nos encontremos en cada momento. Los procesos psicológicos básicos son percepción, aprendizaje, lenguaje, pensamiento, atención, memoria, motivación y emoción. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Existen diferentes tipos de motivación. Motivación extrínseca, motivación intrínseca, motivación positiva, motivación negativa, motivación básica, motivación cotidiana y motivación centrada en nuestro ego. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Las emociones se clasifican como miedo, ira, alegría, tristeza, sorpresa y asco. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto da como resultado el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Las características del aprendizaje son prueba y error, observación, adquisición de nuevos conocimientos, influencia en la conducta, el complejo y el informativo. Aprendemos mediante el uso de los sentidos, influencias culturales en el aprendizaje. Es el efecto cuantificable de los elementos ambientales exteriores al equipo de medición que pueden influir en nuestro comportamiento. La influencia social es un proceso psicológico social en el que una o varias personas influyen en el comportamiento, actitud, sentimientos, opinión y actitudes de los demás. Familia, amigos, compañeros de trabajo, conocidos.
Son aquellas disposiciones personales las cuales tienen una carga afectiva que lucha por satisfacer necesidades tales como poder ser alimentado, tendencia sexual, necesidad de amar y ser amado, experimentar una esperanza y vivenciar una frustración. El comportamiento de los padres, la salud mental, el nivel de ansiedad, la educación, las creencias de los padres acerca del desarrollo del niño, el tamaño de la familia, el estrés de sucesos vitales, la ocupación de los padres. El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en una sociedad. Implica una evolución o un cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. Implica principalmente el desarrollo económico y humano. Su proyecto futuro es el bienestar social. Son una serie de cambios biológicos, físicos, emocionales, psicológicos y sociales que atraviesan las personas a lo largo de su trayectoria vital. La etapa prenatal comprende desde la concepción hasta el parto. La etapa de la niñez es la comprendida entre el nacimiento y los 3 años. Se caracteriza por ser la fase en la que se comienza a controlar los esfínteres y los músculos. La primera infancia es desde los 3 a los 6 años. Los niños comienzan a relacionarse entre ellos y mejoran las habilidades motrices y la fuerza. Aumentan el autocontrol y comienzan a ser más independientes y a tener un comportamiento más egocéntrico. La infancia intermedia es desde los 6 a los 12 años. Los niños comienzan a pensar de forma lógica y disminuyen el egocentrismo. Se desarrolla el lenguaje y la memoria. La adolescencia es de los 12 a los 20 años. Es una etapa en la que se producen cambios físicos muy rápidos y significativos. Se inicia la búsqueda de una identidad propia. La etapa adulta temprana es entre los 20 y los 40 años. En esta etapa de la vida muchas personas se casan y tienen hijos. Se desarrolla del todo la identidad propia y la capacidad intelectual se convierte en algo más complejo. La edad adulta intermedia es de los 40 a los 60 años. Es el momento en el que muchas personas se replantean el sentido de la vida y comienzan a sentir los primeros deterioros en la salud física. La edad adulta tardía comprende desde los 65 en adelante. La mayoría de las personas siguen teniendo buena salud física y mental, aunque poco a poco decaen. La adolescencia es un periodo entre los 12 y los 18 años y la juventud aproximadamente entre los 15 y 29 años de edad, dividiéndose a su vez en 3 subtramos de 15 a 19 años, de 20 a 24 y de 25 a 29 años. La adultez es el periodo de la vida en el que el individuo alcanza su edad adulta. Al mismo tiempo es la etapa que precede a la ancianidad, hoy llamada tercera edad. Es un término antroposocial que hace referencia a las últimas décadas de la vida, en la que uno se aproxima a la edad máxima que el humano puede vivir.